Buenos días. Ánimo. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Primero agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su apoyo, su solidaridad. Si digo pueblo, estoy pensando en casi todos los mexicanos que expresaron su preocupación por mi contagio de COVID. Hubieron muestras de cariño, muchas bendiciones, buenos deseos, cadenas de oración, mucha solidaridad. Se portaron como siempre, muy bien. Es un amor recíproco, como siempre digo, amor con amor se paga. La gente llegó a preocuparse porque hubo sensacionalismo, amarillismo, mala fe, pero afortunadamente salimos bien, de aquí estamos, muy dispuestos a continuar con este proceso de transformación en beneficio de nuestro pueblo. Estamos bien y con muchos deseos de seguir transformando a nuestro país en beneficio de nuestro querido pueblo. Entonces vamos a informar el día de hoy. Quise que se aclarara bien, porque también ha habido mucha especulación sobre lo de la venta del avión presidencial. Ya nuestros adversarios nos estaban o nos están culpando a nosotros, ya dándole la vuelta, ¿no? Como si yo hubiese comprado el avión, como si yo hubiese usado el avión, como si yo fuese el responsable de ese despropósito de comprar un avión de lujo, carísimo, para pequeños faraones. Entonces vamos a aclarar, lo que hicimos fue vender ese avión que ni siquiera se podía usar en México, porque era para volar 5 horas en promedio, porque si se volaba menos tiempo se dañaba, se afectaba. Era para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Pudieron haber comprado un avión más pequeño para ir a Oaxaca, para ir a Hermosillo, para ir a Tijuana, para ir a Mérida, pero no era recomendable técnicamente utilizar ese avión para ir a Guadalajara o para ir a Monterrey. El avión es para viajes largos, además costosísimo, contrario a lo que debe ser un gobierno austero. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y es una parte nada más, pero que muestra cómo era el estilo de gobernar, lo que todavía defienden nuestros adversarios, nuestros opositores, los que quisieran que regresara a ese estilo de gobierno, los que hablan de que estamos destruyendo al país porque estamos acabando, aboliendo todos esos privilegios. ¿Qué hemos hecho? Pues ya no hay pensiones millonarias a los expresidentes, que era una vergüenza que los presidentes de México terminaban y recibían una pensión general equivalente a 5 millones de pesos mensuales. ¿Cómo íbamos a continuar con eso? Eran los expresidentes con más pensión en el mundo. Pues teníamos que cancelarlo. Teníamos que cancelar la caja de ahorro especial para funcionarios de alto nivel, que costaba mantenerla 6,000 millones de pesos al año. Teníamos que cancelar el Estado Mayor Presidencial, que significaba mantener a un grupo de élite de 8,000 elementos de las Fuerzas Armadas para cuidar al presidente. Teníamos pues que terminar con la compra de vehículos nuevos para altos funcionarios públicos. Teníamos que terminar con oficinas que había en las ciudades más importantes del mundo, oficinas del gobierno, supuestamente para promover a México, manejadas con puro recomendado de las élites económicas y políticas que se daban la gran vida. Teníamos que terminar con fideicomisos que se creaban para todo y que costaban muchísimo dinero al pueblo de México. Teníamos que terminar con los altos salarios para la burocracia dorada, y todavía falta. Ahora están en plantón en el Senado legisladores porque están defendiendo uno de estos organismos buenos para nada que se crearon solo para simular de que se combatía la corrupción, para engañar al pueblo de que había transparencia y que todo era limpio.
cuando sabemos perfectamente de que durante todo el periodo neoliberal, mientras existió ese organismo, se cometieron grandes atracos, saquearon al país impunemente? Nunca ese organismo de la transparencia se dio cuenta de que García Luna y sus socios estaban comprando bienes millonarios en México y en el extranjero. Nunca se dieron cuenta de eso. Nunca se dieron cuenta de que en todas las privatizaciones se obtenían beneficios para una élite que al privatizar los reclusorios cobraban 5,000 pesos diarios por cada recluso, por cada preso, quienes administraban los reclusorios, hubiese o no persona recluida. Era una cuota. Y todavía faltan muchas cosas. Están también inconformes por la reforma al CONACYT. ¿Por qué? Porque el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, se utilizaba para financiar a las grandes empresas transnacionales, supuestamente para la innovación tecnológica. Mentira, era para estar subsidiando a estos grupos sin producir ciencia. Usaban el dinero del CONACYT para construir elefantes blancos, ciudades de la ciencia, construcciones lujosísimas que ahí están sin uso, porque son como cuerpos sin alma. Pero no les importaba la ciencia, no les importaba la tecnología, no les importaba la llamada innovación tecnológica. Lo que les importaba era robarse el dinero en la construcción de los edificios. Entonces, y todavía faltan muchas cosas. En el caso de la transparencia, imagínense lo sencillo que es que esa función la absorba el Poder Legislativo, que es un poder independiente, que tiene como facultad exclusiva aprobar el presupuesto público, en este caso la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y cuánto nos ahorramos por dejar de simular y de estar manteniendo a gentes que ganan salarios elevadísimos? ¿Cuánto nos ahorramos? 1,000 millones de pesos al año. Pero están molestos porque el gobierno corrupto de antes estaba ensimismado, se tragaban todo el presupuesto, era un aparato enorme, una burocracia dorada, onerosa, costosísima. Al pueblo no se le daba nada, solo volteaban a ver al pueblo cuando habían elecciones, es cuando repartían migajas, dádivas para obtener los votos. Despensas, materiales de construcción, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos, frijol con gorgojo. ¿Qué les daba a la gente? Si el pueblo es el dueño del presupuesto, el presupuesto no es del gobierno, no es de una élite, no se conformaban con lo que robaban y querían más y más, como si no tuviesen llenadera. Y eso es lo que ansían, eso es lo que les molesta. Pero no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. El proceso de transformación continúa, a robar a otra parte. Y si les importa mucho el ganar buen dinero como miembros de la burocracia dorada, que ya de una vez decidan irse al sector privado, que les paguen allá, si están al servicio del sector privado, no están al servicio del sector público. ¿Cómo les vamos a pagar con dinero del presupuesto para que estén solo como empleados de intereses particulares? De eso se acabó. Está el caso de la señora que estaba en un instituto así también que crearon supuestamente para evitar los monopolios, el de la competencia, ¿cómo se llama? COFECE, que se dedicaba nada más, ese organismo lo crearon para que se debilitara todo el sector público y se le diese privilegio al sector privado. Para eso crearon ese organismo. Entonces, contra Pemex, contra la Comisión Federal de Electricidad, contra todo lo público, como el Poder Judicial, igual, que está hecho para apoyar a los que tienen con qué comprar su inocencia, está hecho para proteger a las élites, no para defender al pueblo. Pues resulta que terminó la señora y a trabajar, o al menos le ofrecieron trabajo en Alfa, una empresa de Monterrey. Pues ahí hay trabajo en Oxxo, en Kimberly-Clark, de Claudio X González, allá que se los lleven a todos.
y que dejen en el servicio público a gente que le tenga amor al pueblo, sobre todo que tenga un compromiso con los más humildes, que se queden los que quieren realmente servirle al pueblo, que hay muchos. Qué bien que están ahí los senadores, y ojalá y se queden más tiempo en el Senado, ahí en plantón, que acampen ahí para que vean lo que se siente. No vayan a salir como los de Frena que vinieron aquí al Zócalo y no tardaron, porque pues no están acostumbrados, puro fifí. Ellos no saben de luchar en favor del pueblo. Pueden estar un día, 2 días, como si fuese una pijamada, ¿no? Pero van a extrañar las buenas comidas, los buenos cortes, los vinos, a lo que están acostumbrados, a darse la gran vida a costillas del erario. Hay que decirles, senadores, aguanten, senadoras, aguanten, legisladores, aguanta, legislador, aguanta, el pueblo se levanta. Sigan defendiendo la corrupción, sigan defendiendo los privilegios. Ahí la llevan. Y los medios de información igual. Lo mismo. Televisa. Estaba yo viendo lo de la rueda esta que hacen de prensa. 3er grado. Sí, se disculpan, ¿no? Que me daban por muerto. Se disculpan. Pero al final la culpa la tiene Jesús y Adán, que no informaron bien. Como si yo me estuviese chupando el dedo, ¿no? Como si no supiera que no son medios de información, sino de manipulación. Y bueno, una primera parte del programa, ya con aplausos, arriba Palacio, que dijo que le habían fallado sus fuentes. Aplauso. Que sí le habían dicho que me había dado un derrame cerebral. Como Alarraqui, como muchos otros, que les fallaron sus fuentes. Pero después de eso, viene la segunda parte y viene lo del INSABI. Y es qué barbaridad. ¿Cómo van a desaparecer el INSABI? Ya desaparecieron el Seguro Popular. Como si el Seguro Popular hubiese sido la panacea, si hubiese resuelto el problema de salud, cuando el Seguro Popular servía básicamente para permitir de que se robaran el dinero dedicado a la salud. Políticos corruptos, sobre todo en la compra de medicamentos. Eso ni era seguro ni era popular. Pero ahora a defender el Seguro Popular. Tengo una información que ojalá se pueda demostrar de que la esposa del que era secretario de Salud de FREN, en ese tiempo que se creó el Seguro Popular, vendían medicamentos. Y vendía un medicamento que luego COFEPRIS tuvo que prohibir porque supuestamente era para bajar de peso, un diurético dañino. Eso era el Seguro Popular. 10 empresas le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos en medicinas caducas, adulteradas, con sobreprecios. ¿Por qué estamos llevando a cabo esta reforma? Porque se está buscando terminar de limpiar todo el sector salud, que como otras áreas del gobierno estaba infestada por la corrupción. Imagínense lo que hicieron con el ISSSTE. Estuvo ahí en el ISSSTE la maestra del Bester. Bueno, ella fue la que impuso a Yunes, exgobernadores del PRI, uno de Chihuahua y otros que se dedicaron a saquear hasta para hacer un análisis de sangre. Había que ir a un laboratorio privado. Todos los servicios subrogados, subcontratados. El ISSSTE lo dejaron como un cascarón. Nada es del ISSSTE, hasta los quirófanos. Ahora que estamos buscando integrar todo, recuperar lo público frente a la privatización, nos dice el prestador de servicio, pues no se pueden llevar este quirófano o no pueden usarlo, porque no solo es el quirófano, la instalación eléctrica también es mía en el hospital. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Fortaleciendo al ISSSTE para dar un buen servicio a maestros, a los servidores públicos. ¿Qué estamos haciendo? Fortaleciendo al Seguro Social como nunca, para dar un buen servicio a los derechohabientes. ¿Qué estamos haciendo? Creando un sistema de salud pública para atender a los que no tienen seguridad social con el modelo IMSS Bienestar. ¿A qué se dedicaba la Secretaría de Salud? A entregar dinero, a transferir los dineros a los estados. Ahora la mayoría de los gobernadores han aceptado que se federalice los servicios de salud, que se federalicen los servicios de salud y que exista atención médica, medicamentos gratuitos para toda la población. Y ya empezamos a mejorar todo el sistema de salud. Ya llevamos 14 estados y vamos a concluirlos todos. Donde no van a aceptar
incorporarse a este sistema es porque tienen convenios con las empresas de antes que siguen vendiendo medicinas. Afortunadamente la mayoría de los estados ya está adherido a este sistema, estamos trabajando juntos y se están contratando médicos como nunca, estamos basificando a los trabajadores de la salud, estamos resolviendo el grave problema que nos dejaron estos corruptos de la falta de médicos, la falta de especialistas en el país. Ha sido genial el planteamiento que hizo ZOE de que los jubilados del IMSS, especialistas, son 10,000 de 55 a 65 años. Yo aprovecho para seguirlos convocando. Ellos pueden seguir manteniendo su pensión, que por derecho les corresponde, y los podemos contratar por 5 años y nos ayudarían mucho con un sueldo justo, equivalente a lo que gana un especialista actualmente en el seguro. Pero de esa manera podríamos contar con todos los especialistas que requerimos en hospitales y tener los pediatras que requerimos y los cardiólogos que necesitamos en todos los hospitales del país, todos los turnos, los fines de semana, porque ya tenemos 600 médicos especialistas de Cuba, van a llegar 600 más, pero ya no es posible contar con más médicos especialistas de Cuba, ya van a ser 1,200. Le agradecemos mucho al gobierno cubano. Por cierto, aprovecho para enviarle una felicitación al presidente Miguel Díaz-Canel, que fue reelecto para seguir gobernando el pueblo ejemplar, el pueblo independiente, digno, el pueblo hermano de Cuba. Bueno, entonces necesitamos contar con todos los especialistas. ¿Y por qué se hizo la modificación a la ley? ¿Por qué el INSABI pasa a formar parte de la Secretaría de Salud para funciones de carácter normativo? Bueno, porque ya tenemos el IMSS Bienestar y no vamos a tener 2 instituciones. Necesitamos ahorrar, ser eficaces, no propiciar la duplicidad de funciones. No estamos para eso. Cuando llegamos, en cada secretaría había una oficina para derechos humanos, en cada secretaría había una oficina de comunicación social. Un desorden, un derroche, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, el gobierno no estaba preparado para atender al pueblo. El gobierno era un facilitador de la corrupción, era el instrumento para que se llevara a cabo el saqueo de bienes de la nación y también del presupuesto. El gobierno facilitaba el convertir lo público en privado, cuando los únicos negocios que deben interesar al servidor público son los negocios públicos. Pero no, el gobierno era un comité al servicio de una oligarquía y los funcionarios eran empleados. Tan es así que terminaban, hasta los expresidentes, su función. Imagínense el gran orgullo de representar a un país, la dignidad que implica ser presidente de México, para después terminar como asesor consejero en una empresa transnacional. Bertolt Brecht, búscamelo, tenía una frase extraordinaria. Decía, palabras más, palabras menos, que era reprobable el que el funcionario público terminara al servicio de intereses particulares, nacionales o extranjeros. Usa la palabra lacayo de potentados, de poderosos. Todo eso es lo que está cambiando. ¿Ya ven lo que me produjo el váguido? Bueno, vamos, Jorge. A ver la cita. Pero es otra. No, aquí está. Es precioso. Para los jóvenes, el analfabeto político, el peor analfabeto, es el analfabeto político. No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler de los zapatos o las medicinas dependen de las decisiones políticas. Por eso hablo de que México es de los países con menos analfabetismo político en el mundo, que eso es lo que hemos logrado. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece
enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. Esto seguramente lo han escuchado en alguna conversación. No sabe el imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. Hay otra parecida a lo último, sobre lo último, pero está más concisa sobre esto. Sí, sobre el peor de los políticos. Es exactamente sobre el peor de los políticos. A ver si la encuentra. Sí, el peor de los políticos es aquel, dice algo así. Parecido, pero a ver si lo busca. Muy bien. Jorge. Muy buenos días a todas y todos, representantes de la prensa, señor presidente. Como les informamos hace una semana, hoy los vamos a informar sobre los detalles de la venta del avión presidencial y en los términos en los que se realizó. Antes de comenzar, quisiera mencionarles que esta venta se realizó bajo 4 criterios. El primero, se tenían que conseguir las mejores condiciones. Segundo, el precio no podría ser menor al valor comercial determinado por el INDAVIN. Teníamos que atender en todo momento la normatividad aplicable y lo íbamos a hacer a través de una coordinación con las dependencias e instancias competentes. Ahora, si pasamos, por favor, a la siguiente lámina. Quiero que veamos esta lámina con mucha atención. Información general del avión. Se hizo para 80 pasajeros. Este avión, como saben, es el 787 Dreamliner. Normalmente se utiliza para más de 270 pasajeros. El avión fue fabricado en 2010, fue adquirido en 2012 por la administración del presidente Felipe Calderón y fue para uso del Ejecutivo en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Tiene 1,759 horas de vuelo y, como saben, fue un avión que se equipó para uso ejecutivo con muchos lujos. Es importante ver a detalle cuánto fue el costo del avión. Del lado izquierdo podemos ver el costo en pesos, 2,931 millones de pesos. Y del lado derecho podemos ver con el tipo de cambio en ese momento que el costo del avión fue de 217 millones de dólares. Ahora, ¿qué incluye este costo del avión? Primero, el avión por sí solo costó 114.61 millones de dólares, solamente el avión. El equipamiento de la cabina costó 79.38 millones de dólares. Es decir, se usaron 80 millones de dólares de recursos públicos para mejorar las condiciones del avión, para hacerlo de lujo y para que estuviera en las condiciones en las que ustedes lo conocieron. No sé, Jesús, si podamos ver algunas imágenes de este equipamiento y este lujo que se puso dentro del avión. Bueno, como pudieron ver, se gastaron 80 millones de dólares en este equipamiento. Incluía una suite presidencial, una recámara de descanso, tenía asientos de lujo, cada uno con su propia pantalla, escritorio, máquina para correr, salas ahí donde se pudieran discutir temas. Y también se invirtió 23 millones de dólares en refacciones y accesorios que se fueron utilizando en el tiempo y en algunos que también estamos ahorita comercializando para que se pueda lograr también su venta. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, aquí les queremos mostrar cómo evolucionó el valor comercial de esta aeronave. En la parte de arriba podemos ver el valor comercial en millones de pesos. Todos estos valores fueron determinados por el INDAVIN en su año correspondiente. Inició el valor comercial en 2019 con un valor de 2,397 millones de pesos y fue disminuyendo hasta llegar al año 2023 a 1,657 millones de pesos. Esta baja en el valor comercial es con base a la depreciación esperada y también con las condiciones de mercado para aeronaves de este tipo. Y en la parte de abajo podemos ver cómo evolucionó en dólares con los distintos tipos de cambio y fue evolucionando de 125 millones de dólares en 2019, bajando hasta 91.5 millones de dólares en el año 2023, año que, como saben, se concretó la venta. La venta se llevó a cabo con un proceso muy largo. Como saben, desde el 2019 estuvimos buscando comprador. Particularmente el 2 de diciembre de 2018 iniciamos con este proceso. El 13 de febrero de 2019 hicimos un acuerdo con la ONU a través de su oficina conocida como UNOPS
para poder promocionar la venta de esta aeronave. El 22 de julio de 2020 regresó la aeronave de Victorville ya a territorio nacional para que la venta pudiera continuar desde el territorio mexicano. El 31 de marzo de 2023 finalmente se transfiere la aeronave al instituto para devolverle al pueblo lo robado, para que ahí se pudiera concretar la venta del avión. Y el 23 de abril del presente año se concreta finalmente la venta a la República de Tayikistán. Quisiera informarles también que durante 2019 a 2021 tuvimos 86 expresiones de interés, 86 personas interesadas que vinieron a visitar la aeronave, que pidieron informe, pero finalmente no se pudo concretar la venta porque no eran serias las ofertas o porque los precios estaban por debajo del valor comercial. En 2022 tuvimos 4 expresiones de interés y en 2023 tuvimos ya 4 expresiones de interés, la última de la República de Tayikistán que se pudo concretar. El proceso primero inicia con una expresión de interés, se llevaron a cabo inspecciones y pruebas muy detalladas de la aeronave, se llevaron negociaciones largas de los términos y condiciones de la aeronave, finalmente se llevó a cabo el cierre y el día de hoy estaremos entregando la aeronave. Tenemos información que se tratará ya de retirar la aeronave de territorio nacional hoy a las 3 de la tarde, está por confirmarse, pero ya está todo puesto en marcha para que así se pueda hacer. El comprador es el Comité Estatal de Inversiones y Administración de Propiedades Estatales, es una dependencia del Gobierno de la República de Tayikistán. El precio pactado fue de 1,658.7 millones de pesos, es decir, 92.1 millones de dólares. La venta se llevó a cabo a través del Instituto para devolver al pueblo lo robado y se hizo con conformidad con el valor comercial determinado por el INDAVI. El proceso, como saben, fue muy detallado, fue constructivo y colaborativo y se llevó pues una coordinación muy eficiente entre el INDAVI, el Instituto para devolver al pueblo lo robado, la Sedena y Banobras. Ahora les quisiera compartir algunos datos sobre la República de Tayikistán. Primero, es un país soberano ubicado en Asia Central, tiene una extensión de 144 kilómetros cuadrados, tiene una población de 10 millones de personas, un Producto Interno Bruto de 38,000 millones de dólares. Es importante mencionar que es miembro del Sistema de Naciones Unidas, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Y también es importante avisarles que es un actor estratégico para los Estados Unidos de América por su situación geográfica. Principalmente este país participa con otros 4 países asiáticos en el diálogo conocido como C5+1, que es un diálogo con los Estados Unidos de América sobre cómo combatir el terrorismo y cómo mejorar la seguridad de la región. Y este país ha recibido más de 2,000 millones de dólares de apoyos de Estados Unidos desde 1992. Y ahí en la parte de abajo de la lámina les dejamos la liga a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos para que puedan ver más información en esta materia. En la venta del avión, como mencionamos, el precio pactado fue de 1,658.7 millones de pesos. Es decir, ese es el monto que recibió el gobierno federal. Ahora, ¿cómo se utilizan esos recursos? Primero, como saben, hay un arrendamiento entre el gobierno federal, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Sedena con Banobras. Este arrendamiento es entre el gobierno. El avión ya está pagado al 100%, el avión lo compró Banobras en 2012 y no se le debe ni un solo peso a ninguna entidad fuera del gobierno mexicano. El arrendamiento, repito, es entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Sedena y Banobras. Entonces, de los 1,658.7 millones de pesos, se van a utilizar 1,229.8 millones de pesos para saldar el pago del arrendamiento a Banobras. Se van a utilizar 196.8 millones de pesos para el pago de IVA y 33.2 millones de pesos para comisión del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, que como saben, cada vez que ellos dan un servicio, cobran una comisión. Y hay un remanente de 198.9 millones de pesos que se van a quedar en la tesorería de la Federación. Sin embargo,
En Banobras nos hemos comprometido con el presidente y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que lo que le paguen a Banobras se va a regresar en su totalidad al gobierno mexicano para que se pueda utilizar, esto a través de un aprovechamiento, para que se pueda utilizar para la construcción de 2 hospitales, uno en Oaxaca, otro en Guerrero, y poder así mejorar la calidad y los servicios de salud en esos estados. Entonces, repito, todo el dinero de la venta se queda en el gobierno mexicano. No tenemos que pagarle a ninguna entidad fuera del sector público. Ahora, algo que también queríamos compartirles, porque es importante mencionar, es cómo llegaron los recursos de la República de Tayikistán a nuestro país. Y les voy a ir platicando el flujo de estos recursos. La operación inicia del Banco Central de Tayikistán. Ellos realizan un depósito en dólares que es convertido a pesos a través del Banco Internacional de Pagos. El Banco Internacional de Pagos recibe el dinero, ahí se mantuvo por unas horas en una cuenta de Banco de México. Banco de México, ya por instrucción del Banco Internacional de Pagos, transfirió los recursos a la cuenta de Commerce Bank, que es el banco corresponsal e intermediario de Tayikistán, en una cuenta de BBVA. Commerce Bank después instruyó a BBVA para transferir los recursos al instituto para devolver al pueblo lo robado a una de sus cuentas en HSBC aquí en México. A su vez, el Instituto para devolver al pueblo lo robado retuvo su comisión y transfirió el recurso correspondiente a Banobras para liquidar el arrendamiento que mencioné en la lámina anterior. Banobras aplicó estos recursos en sus cuentas para liquidar el arrendamiento que teníamos en Banobras con el gobierno mexicano y vamos a transferir los remanentes a la TESOFE. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de un aprovechamiento, va a disponer del resto de los recursos que se pagaron con este arrendamiento y se los va a transferir a la Sedena para que la Sedena pueda construir estos 2 hospitales en los que nos hemos comprometido. Y la Sedena, una vez terminado la construcción de estos 2 hospitales, se los va a transferir al IMSS Bienestar en Guerrero y Oaxaca para que sean operados por esa dependencia. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esta aeronave? Haber mantenido esta aeronave solamente representaba mayores gastos. Primero, para el gobierno mexicano, para el gobierno federal, representó haberlo vendido 336 millones de pesos de ahorro en intereses en el pago del arrendamiento con Banobras. Asimismo, hacia adelante va a representar un ahorro de al menos 135 millones de pesos por año en gastos de operación y mantenimiento, ya que no se va a utilizar para el Ejecutivo Federal. Asimismo, esto nos permite tener mayor liquidez para el sector salud, para poder darle un mejor servicio a todas y todos los mexicanos. Y finalmente, esta venta nos ayuda a cumplir con las políticas de austeridad que se han implementado en este gobierno. Ahora, el esfuerzo de venta de aeronaves de uso ejecutivo no solamente fue con la venta del avión presidencial, también tuvimos la oportunidad en estos últimos 4 años de vender a otras aeronaves. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. En total, vendimos 15 aeronaves, 10 aviones y 5 helicópteros. En esta lista de 15 aeronaves está incluida el avión presidencial. En total, de los recursos recibidos por la venta de las aeronaves fue de 2.740 millones de pesos y así como les presenté cuáles fueron los criterios que se utilizaron para vender el avión presidencial, se utilizaron los mismos para cada una de estas aeronaves. Y con esto cumplimos una de las promesas, que era reducir el uso de las aeronaves costosas que requerían mucho mantenimiento y que se utilizaban solamente para transportar de uso ejecutivo de los funcionarios públicos. Con esto termino y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, señor presidente. A ver, este avión presidencial fue uno de los primeros aviones producidos por Boeing. De hecho, es un prototipo y se utilizó para las pruebas para encontrar. Este avión no fue de los que se fue comercializado a las aerolíneas. Las aerolíneas recibieron una generación después de esta. Ahora, tuvo algunos defectos de fábrica, algo que se fueron componiendo en el tiempo, principalmente en uno de los motores, y también este avión es un poco más pesado
que los 787 Dreamliners que se utilizan en las aerolíneas comerciales. Y por lo tanto, pues ha tenido una depreciación un poquito mayor que otros aviones de este tipo. Pero el avión funciona bien, pasó todas sus pruebas, pasó todas las inspecciones y por lo tanto se concretó la venta y ya se lo van a llevar. Hoy se va a despedir el avión, se va a grabar la despedida, seguramente estaremos compartiendo imágenes más adelante, pero no va a haber una ceremonia específica. Sale del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Lo que explicó? Sí, era un prototipo. Si bien recuerdo, fue el avión número 5, número 6 producido por Boeing y por lo tanto el avión que se vendió a las aerolíneas después de tuvo algunas modificaciones. Se compró este prototipo para no hacer fila y por lo tanto poder recibir este avión más rápido para que lo pudiera utilizar el presidente entrante en ese momento, el presidente Enrique Peña Nieto. En el valor comercial viene incluido el estado físico del avión, las condiciones del mercado y la depreciación que se va generando año con año en este tipo de… Todo eso viene incluido. De hecho, vamos a transparentar ese avalúo, el avalúo aquí lo tengo, es producido por el INDAVIN y, repito, incluyen todos los aspectos físicos y condiciones actuales de la aeronave. ¿Salió más caro que uno normal, uno comercial, digamos? Salió al precio de ese momento que valía esa aeronave con esas condiciones físicas. Si lo hubieran entregado, digamos, si hubieran adquirido comercialmente como sería normal, ¿cuándo se hubieran entregado el avión? No tenemos la fecha, seguramente hubiera tardado más tiempo. No, de hecho, qué importante que lo preguntan, se tiene que hacer un cambio de matrícula militar a civil, dado que ya no va a ser operado por la Sedena. Ese cambio de matrícula ya se realizó en estos últimos días, ya tiene una nueva matrícula, que es una matrícula civil. El comprador tuvo que contratar a sus propios pilotos y a su tripulación. Van a retirar la aeronave, esperemos que el día de hoy, lo van a llevar a Estados Unidos, donde ellos van a realizar ciertas adecuaciones y posiblemente algunos últimos mantenimientos para posteriormente pintarlo y llevárselo a su país. ¿Cuántas son las que se les van a enviar? No sé si tengan ahí el… ¿Cuántas qué, perdón? De las piezas de refacciones. No sé si ya tengan el inventario de cuánto se les va a enviar. Sí, vienen incluidas unas refacciones en la venta, sin embargo la mayoría aún son propiedad del Estado mexicano. Se está negociando con el comprador para que las compren. Yo espero que en los próximos días a lo mejor podamos terminar con ese proceso y poder recibir aún más recursos por esas piezas que aún no se han vendido. No la tengo. ¿Perdón? ¿Podría precisar cuál fue el fallo y cuánto costó corregirlo? El único fallo que no es un fallo, es una condición en uno de los motores. El motor todavía no se corrige, tiene todavía permiso para seguir volando. Lo que sabemos es que en los próximos alrededor de 2 años tendrán que hacer un mantenimiento mayor. El comprador lo sabe, está incluido en el avalúo y lo van a tener que realizar próximamente. El resto de las condiciones físicas, todo está en orden, está bien mantenido por la Sedena y no esperamos que tenga ninguna falla y de hecho tiene un seguro vigente que cubre la totalidad de la aeronave hacia adelante. Nada más sobre lo mismo para agregar, los del Reforma, que son manipuladores por excelencia, ya estaban sacando una nota, o ya sacaron una nota, a ver si la pones, de que estaban detrás los rusos, detrás de la compra. Me acuerdo cuando estábamos en campaña y el vocero del bloque conservador, ¿cómo se llama este señor de Copela o Cuello? Lozano, dijo que a mí me estaban financiando los rusos y que ya hasta no era yo Andrés Manuel, sino Andrés Manuelovich. Y entonces estaba en Veracruz, recuerdo. A ver si consigues por ahí el video que grabé cuando Andrés Manuelovich, sí, en el malecón, sí. Este señor Lozano, que sigue, ¿no? Igual, no ha cambiado, ni cambiará, dijo don Teofilito. Pero igual los del Reforma, porque pues es la misma corriente de pensamiento, son iguales, eso no son como el avión presidencial, esos sí están hechos en serie. Y entonces el Reforma sacó
de que estaban detrás los rusos y que Estados Unidos iba a poner el grito en el cielo y que ya íbamos a ver lo que nos esperaba. No cabe duda de que ese periódico, no sé si de manera oficial, pero de manera oficiosa, es pro-estadounidense, defiende y apoya a las agencias del gobierno de Estados Unidos, aparte de ser el vocero principal de los conservadores, el panfleto del conservadurismo. Miren la nota del Reforma. ¿Puede haber algo más turbio que los corruptos que impulsan a Reforma? No hay en México nada más turbio que lo que defiende Reforma. Lo puedo probar, técnica, científicamente. Y hay una señora, creo que póngase, ese fue, este es en la campaña. Estaba yo en el malecón, ahí en el Emporio, desayunando. Y un día antes, este señor Lozano había declarado de que me estaban financiando los rusos, mi campaña, porque es increíble el grado de desfachatez, el cretinismo de estas gentes. Lo que hizo Riva Palacio, ofrezco disculpas, me fallaron mis fuentes y ya. Yo le digo a Televisa que ya no siga contratando a gente sin ética, sin moral, que realmente informen, que no manipulen. Nunca van a cambiar si continúan así, nunca. Cada vez se van a alejar más del pueblo, no van a salir de la decadencia en que se encuentran. No solo Televisa, la mayoría de los medios de información convencionales, si no actúan con profesionalismo, con objetividad, con honestidad, si no se dedican a informar y hacen a un lado la manipulación, porque dicen, no somos nosotros, dicen los directivos de Televisa o los directivos de las empresas de comunicación, es la libertad que tienen los conductores. Ah, sí, primero voy a empezar a ver si encuentro al tonto que se los crea, ¿no? Que ellos no tienen nada que ver, primero. Pero segundo, aceptando sin conceder de que ellos son ajenos a la línea editorial, a lo que se difunde. ¿Por qué no cuidan y tienen periodistas profesionales, objetivos, que difundan la verdad y no la mentira? Porque todos ellos, todos, están dedicados a calumniarnos. En Televisa, la mayoría, en todos los medios, radios, periódicos, con honrosas excepciones, pero en Televisa no veo a nadie. Si acaso algunos que son más prudentes, que se quedan callados o que de repente tienen destellos de objetividad y de sentido común, como el día que vi este foro y que Denise, que me confundo, Merkel, hizo ahí una observación, acotó de que ante un vacío de información no se tenía por qué inventar, no había derecho para calumniar. Si no había información, había que esperar, no adelantarse a llenar ese vacío con infamias. Eso no tiene nada que ver con el periodismo serio. Entonces, pero me acuerdo de esto, porque así está el Reforma. Con la novedad de que estoy aquí en el puerto de Veracruz, antes de iniciar nuestra gira, vamos a Oñalca, vamos a Medellín, vamos a Mario Fabio Altamirano, pero estoy también aprovechando el tiempo, esperando que emerja el submarino ruso de zurda, dirían en mi pueblo, porque me trae el oro de Moscú. Ya ven que el vocero de Peña y de Mitz habló de que están metidos los del gobierno ruso. Ya soy Andrés Manuelovich. Ahora ya vivo del oro de Moscú, cuando la verdad es que vivo del oro, pero de Palenque, un loro que tengo allá en Palenque. Bueno, pues vámonos. Primera fila. No.
primera fila. Buenos días, señor presidente. Les saluda Francisco Guizar de códigolibre.mx. Hacerle algunas preguntas respecto a la situación relacionada a su estado de salud, señor presidente. ¿Qué indicaciones le ha dado el médico, los médicos que le atienden para evitar más sobresaltos en su salud? Y, señor presidente, ¿cree que las corcholatas estuvieron a la altura mientras usted estuvo convaleciente por COVID-19? Y esto en su actuar políticamente hablando. Y también saber por qué el secretario de Gobernación refirió o mintió y dio otros datos sobre su estado de salud, qué era lo que no querían que se supiera y por qué permitir estas especulaciones. Pues es lo mismo, utilizar cualquier información de cualquier tipo para mentir. Los medios de información, estos sensacionalistas, vendidos o alquilados a la oligarquía, que porque dijo que no me había yo desmayado transitoriamente como sucedió, ya entonces mintió. ¿Qué ocultaban? De veras que no es que tengan mucha imaginación, es solo eso, es que están muy tóxicos. Yo lamento que se lleguen a esos extremos. No se le puede desear la muerte a nadie. Ya cuando alguien está en una situación así es porque es muy infeliz, está muy vacío y de malas entrañas, porque pues lo más importante en el ser humano son los sentimientos que deben de prevalecer en cuanto a la situación de otros. Esa es la esencia, pues, del humanismo, el amor al prójimo. Entonces, cuando lo que se desea es que le vaya mal a alguien, es porque se tiene un problema serio. Yo ahora que hice un video para aclarar, porque era mucho lo que se estaba desinformando, muchísimos rumores de todo tipo, hablé de que me dan sentimiento, o sea, estos personajes. Por ejemplo, ¿qué es? Lo digo de manera respetuosa y les diría hasta con afecto, ¿no? ¿Qué es una persona como Alarraqui con esas actitudes? ¿Qué ejemplo le da a su familia, a sus hijos, a sus amigos, a su comunidad? Pueden tener muchos bienes materiales, mucho dinero, pero eso es muy indigno, muy degradante, inmoral. Entonces, eso es lo que puedo comentar. ¿Qué fue lo primero que me preguntaste? Lo primero es las indicaciones que le ha dado el médico, los médicos que lo atienden. Terminé ya mi tratamiento, ayer me hicieron la prueba, salí bien, ya negativo. De todas maneras, pues los médicos recomiendan reposo. Ya terminé mi tratamiento médico, nada más que trate de no fatigarme mucho, tomar mucha agua. Eso además es lo que recomiendan para COVID y para otras enfermedades. Y yo también lo recomiendo. Es muy bueno el estar tomando agua y agua y agua y agua. Hidratar el cuerpo. A mí se me bajó la presión porque traía una deshidratación, entre otras cosas. La fatiga, la gripe del COVID y me faltaba agua. Entonces, es lo que recomiendan. Acerca de el reposo, sí, voy a descansar, lo hago, me da tiempo, pero tengo una misión que cumplir. Ya falta poco, es hasta septiembre, como 1 año, 5 meses, pero pues como trabajo el doble, quiere decir que me faltan 2 años, 10 meses. Entonces, tengo que seguir adelante, consolidar los programas de bienestar. Van muy bien todos los programas de bienestar: adulto mayor, discapacidad, las becas, el Sembrando Vida, el Jóvenes Construyendo el Futuro. Ahora estamos entregando los fertilizantes gratuitos a todos los pequeños productores del país. Todo eso lo tengo que continuar supervisando y dejarlo consolidado. En enero del año próximo hay un incremento del 25% a la pensión a los adultos mayores. Ya, me voy a ir, me voy a retirar, desde luego, si me lo permite el Creador y la ciencia y la naturaleza y la suerte, me voy a ir muy contento con eso. Porque además
ya está en la Constitución, son derechos que esté quien esté en la presidencia, no van a poder quitar. Cuando se aprobó esto, votaron en contra los panistas. Todo esto para que la gente lo vaya sabiendo, pero ya quedó establecido en la Constitución. Entonces, eso me produce pues mucha satisfacción, mucha tranquilidad. Todos los programas de bienestar. La economía está muy bien, el peso sigue fuerte, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, muy fuerte el peso, se ha venido apreciando. Esto no se daba desde hace 50 años. Estoy también contento, satisfecho porque está bajando la inflación y esto ayuda mucho porque hemos aumentado el salario también como no se hacía en 40 años, 50 años. El salario ha aumentado, pero si se mantenía alta la inflación, pues no se lograba un beneficio completo para los trabajadores. Afortunadamente ya está bajando la inflación, esto es bueno. También en términos económicos tenemos pues récord, nunca se habían tenido tantos trabajadores inscritos en el Seguro Social, estamos hablando como de, 21.700.000, ¿sabes cuánto estamos hoy? 21.700.000, a ver si tenemos el último dato. Y además, lo que no se veía, hay escasez de mano de obra calificada, sobre todo en la industria de la construcción. Nos faltan fierreros, soldadores, así como estamos buscando médicos especialistas también. Hay mucha demanda de fuerza de trabajo. Entonces, no, este fin de semana no, porque no necesariamente, porque lo que voy a hacer es ponerme al corriente porque tenía yo unas reuniones programadas y las voy a hacer hoy, mañana y pasado con el gabinete, con los distintos grupos del gabinete, o sea, para seguir evaluando, porque bueno, necesitamos terminar de construir presas, queremos dejar 100.000 hectáreas de riego cuando termine, en septiembre, 100.000 hectáreas de riego. Y vamos a continuar trabajando con el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, a concretar la operación que se hizo con Iberdrola para que la Comisión Federal genere más energía eléctrica. Estamos construyendo también nuevas plantas de generación de energía eléctrica. Estamos por decidir si vamos a invertir en la construcción de plantas solares, de parques eólicos en el Istmo. En el caso de Pemex vamos bastante bien recuperando la producción, se están rehabilitando las refinerías y el año próximo queremos ser autosuficientes en producción de combustibles. Tenemos como tarea lo de salud, no va a ser como Dinamarca, va a ser mejor que Dinamarca, el sistema de salud pública del país. En el caso educativo vamos a seguir apoyando con las becas, rehabilitando los planteles educativos. Ya casi terminamos de elaborar los nuevos contenidos de los libros de texto que se van a utilizar en el próximo ciclo escolar y también vamos a apoyar a maestras y a maestros. Tengo precisamente una reunión este fin de semana para hacer un análisis sobre el manejo de sueldos para servidores públicos, con el propósito de mejorar los sueldos de servidores públicos, de médicos, de enfermeras, de maestras, maestros y de todos los servidores públicos del gobierno. Así estamos, 21 millones, es lo más alto. Es lo más alto en la historia. Sigue llegando inversión extranjera, siguen invirtiendo en México. En fin, tenemos pendientes, pues imagínense, el propósito es que el tramo del Tren Maya, la obra civil, las vías, estaciones de Mérida, de Tella a Cancún, se termine en lo básico en julio de este año. Este fin de semana no salgo, pero el próximo sí, voy para allá otra vez.
al Tren Maya. Eso julio. Agosto queremos terminar de Mérida a Campeche. Septiembre de Campeche a Escárcega. Octubre de Palenque a Escárcega. Noviembre de Cancún a Tulum. Y diciembre de Tulum a Chetumal, a Calakmul y a Escárcega. Y en diciembre también, ya una vez que cerremos, 1.554 kilómetros, en diciembre inauguramos el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, Quintana Roo. Entonces, tengo trabajo para continuar adelante. Además, vamos a seguir capoteando el vendaval porque están desesperados nuestros adversarios y cada vez van a haber más ataques, pero hay que seguir la filosofía de Calimán: serenidad y paciencia, no enojarse, porque entonces sí se enferma uno con menos posibilidades de salir adelante. El que se enoja sí se puede enfermar más. El COVID se quita, eso no es problema. Ya se ha avanzado mucho también, ya no es muy fuerte, se tienen los medicamentos, dura poco. De todas maneras hay que cuidarse, hay que estar atento, cuidarse. Ahora es menos también contagioso porque yo me reuní con varios funcionarios y afortunadamente no hubo contagio. Antes era más contagioso. De todas formas hay que tener paciencia. Finalmente, señor presidente, ¿qué mensaje directo le manda usted al Senado de la República para poder destrabar o terminar esta discusión sobre el espacio que hace falta para ocupar en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública? Pues miren, se debe de entender de que son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación, que así sucede en todas las democracias y que el bloque conservador pues tiene su proyecto y nosotros tenemos el nuestro. Entonces nosotros sostenemos que ese instituto de la transparencia no sirve para nada, que lo crearon para simular de que se combatía la corrupción cuando nunca hicieron nada, nunca han hecho nada realmente para combatir la corrupción. ¿Cuándo ha habido más corrupción en México? Pues en el tiempo que ha estado descontando lo nuestro ese instituto. Aquí me pasaría todo el día explicando toda la corrupción que ha habido y cómo ellos, ganando sueldos elevadísimos y supuestamente interesados en que se transparentaran los bienes de los funcionarios, nunca encontraron nada irregular, que no tenían, ahora sí que de oficio, sin necesidad de esperar a que les llegara una solicitud, que revisar el patrimonio de García Luna. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no se revisó el patrimonio de los que saquearon al país? No, pues decirles, ya no queremos alcahuetes, ya no queremos gente que se alquile de alcahuete. No, porque ellos lo que hacían básicamente era legalizar, legitimar el robo. Es como el encargado de dar fe de que todo está normal, limpio. Son corruptos porque cobran un sueldo para permitir la corrupción. Son cómplices de la corrupción. Entonces, ¿cómo se resuelve? Como lo estoy planteando, que la Auditoría Superior de la Federación, que pertenece a un poder independiente, que es el Poder Legislativo, se haga cargo de esa función de la transparencia y que ese organismo desaparezca y que basta ya de estar simulando. ¿Cómo van a estar cobrando sueldos elevadísimos? Que no se olvide que el presupuesto es dinero del pueblo, es una especie de empleomanía, pero de pedigrí, o sea, una especie de burocracia dorada. ¿Cómo que sueldos de 140, 150 mil pesos? ¿Cómo? 1,000 millones de pesos al año. ¿Cuánto
es lo que se ejerce de presupuesto en Presidencia de la República. 500 millones para la Presidencia de la República, por la austeridad. Cuando estaba el licenciado Peña, el último año, 3.600 millones, ahora 500 millones. Yo estaba viendo, se vendieron aviones que utilizaban los funcionarios públicos, helicópteros, los utilizaban hasta para ir a jugar golf. ¿Cuándo denunciaron eso los de Transparencia? Bueno, vendemos aviones, helicópteros, 2.700 millones. Pues es todo lo que ha costado mantener a la Presidencia de la República en 5 años. Es igual, o sea, lo que hemos ejercido aquí en 5 años. Es lo que obtuvimos vendiendo esos aviones. Pero además estamos hablando de la venta de los aviones. Imagínense el mantenimiento de esos aviones. En el último viaje que hizo el presidente Peña en ese avión, creo que a Argentina o a Colombia, solo, ¿a dónde fue el último? Argentina, solo en servicio de internet se gastaron 7 millones de pesos. A ver, 7 millones de pesos, aun cuando algunas líneas de aquí se pasan. Imagínense cuántos boletos de avión se pueden comprar con 7 millones de pesos para ir a todo el país. Yo creo que eso es, 7 millones es lo que yo debo de gastar en un año en los boletos de avión con quienes viajo. Sí, y lo peor de todo es que lo veían normal, porque a esos extremos habían llegado a considerar de que eso era normal, porque además era a como te ven, te tratan. Si llegas a Washington haciendo escala, como fui a entrevistarme una vez con el presidente Trump, y ahora sí ya fui en un viaje directo, pero la primera vez hice escala en Atlanta, pues entonces ya no me iban a tratar igual. Pues cómo no, me trataron muy bien, con mucho respeto, y la última vez que fui, igual, con mucho respeto. ¿Y cuántos fuimos? Pues me acuerdo que Daniel Asaf y Marcelo, creo que la primera vez la secretaria de Economía, por lo del tratado, 5 en un vuelo de escala a Washington, ni siquiera en primera clase, ni sin ningún problema. Entonces entraron los del servicio secreto a decirme que si quería yo salir primero. Dije, no, igual. Pero había mucha fantochería. Ahora que utilizo el helicóptero de las Fuerzas Aéreas para la supervisión del Tren Maya y tenemos que atravesar, o a veces aquí en el aeropuerto, que salimos en el avión de la Fuerza Aérea, me dice el comandante Rosales, que es un maestro que me da mucha confianza porque ha formado a muchos pilotos de helicópteros. Entonces me dice, le informo, presidente, que pues antes se usa mucho en el lenguaje de los funcionarios decir, pedir la atención, pedimos la atención a la torre, entonces paraban el aeropuerto para que pasara el helicóptero. No, era porque el presidente tenía preferencia. Bueno, yo recuerdo hace poco de que iba a salir el presidente en un avión oficial y ponían soldados en la pista, una exageración. Entonces me dice el comandante Rosales, oiga, siempre nos dicen que si queremos la atención y les digo que no. Pero quería consultarle, presidente, ¿hacemos bien? Claro que hacen bien. Ya se acabó eso, de cerrar las calles, toda esa prepotencia, fantochería. Eso no es el poder, eso es prepotencia, eso pues es actuar de manera acomplejada. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. O para decirlo de manera más rápida y clara, el poder es humildad. Cuando vean a alguien así político, ¿no? Todavía los hay, que hasta le abren la puerta del carro y anda con 3, 4 carros detrás, 3 adelante, y bajan los trajes de los guardaespaldas, pero de primera, y lentes negros, tirando aceite, ¿no? Y luego sale el jefe, ¿no? Ya eso ya no se ve bien. Hemos avanzado mucho, bastante en eso, y vamos a seguir. Entonces, la propuesta es que
se pongan de acuerdo, es una recomendación, para que esa institución pase a formar parte de la Auditoría Superior de la Federación, que sigan solicitando información, pero que no simulen, porque además saben que todos ellos, los consejeros, propuestos por los líderes de los partidos, los defienden, ¿no?, los líderes de los partidos. Además, establecieron como norma que son inamovibles y que duran en su cargo, algunos hasta 12 años. Imagínense una beca con el dinero de la gente, de mucha gente que lo necesita. Ofrezco disculpas por las molestias que causan estas medidas, pero las vamos a seguir haciendo. Y como decía Juárez, avancemos, 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 avancemos. Porque si algún día, yo no espero que pronto, regresan los conservadores, que les cueste trabajo dar marcha atrás a todo lo que se haya logrado. Por eso es que dicen, ¿cuál es la prisa? Claro que tenemos prisa para avanzar, avanzar, avanzar. Es una transformación y que les cueste, que no sea un asunto fácil. Esto, por ejemplo, de la Guardia Nacional, la Guardia Civil, Guardia Nacional, vamos a seguir. Es importantísimo mantener esta institución y que dependa de la Secretaría de la Defensa. Y sí voy a enviar la iniciativa de reforma constitucional una vez que pase la elección, que ya esté integrado el nuevo Congreso. Vuelvo a mandar la iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa, porque de lo contrario va a terminar echada a perder como la Policía Federal. Entonces, ahora me consultó la secretaria de Seguridad de que había unas manifestaciones en la Suprema Corte y que pedían protección de la Guardia Nacional, los ministros de la Corte. Y claro, aunque en estos casos ayuda mucho el gobierno de la ciudad, la policía de la Ciudad de México, pero para que no quedara duda, se les informó que iba a estar también presente la Guardia Nacional. Es una institución para proteger a los ciudadanos. Entonces, ¿por qué piden la Guardia Nacional? Primero, porque ya existe. Segundo, porque saben que son elementos preparados, profesionales. Tercero, porque son suficientes. Son 130,000. Y cuarto, porque fueron formados en las escuelas de la Secretaría de la Defensa. Sin embargo, negaron la posibilidad de que dependiera de la Secretaría de la Defensa, de que fuese arropada, cubierta, protegida por dos instituciones que son fundamentales del Estado mexicano, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Y no fue una decisión jurídica, ni fue el que se iba a militarizar el país. Ellos lo saben. Fue una decisión política, más que nada politiquera. Nada más para decir, estamos en contra. Por eso en el caso de los senadores, ojalá y logren un acuerdo en ese sentido. Pero yo le diría a los legisladores que no están de acuerdo con ese instituto, les diría que coincidimos con esa postura y que no titubeen. Se trata de defender los bienes del pueblo, que reformen esa institución, mejor dicho, que la desaparezcan y que esa función se le encarguen a la Auditoría Superior de la Federación y que se ahorren 1,000 millones de pesos, que no sigan fomentando el derroche, los gastos superfluos, los privilegios. ¿No tienes la estructura de esa institución? Así. Van a ver la araña administrativa, van a ver el organigrama y que me diga la gente, el pueblo, si ha tenido un beneficio de esta institución, aún con toda la propaganda a favor de esa institución, de los medios de información o de los medios de manipulación, que la defienden y la defienden y la defienden porque se defienden entre ellos, pues, porque es una red de complicidades, de componendas. No, es más que nada para simular que se combatía la corrupción. Es el que
estuviésemos volteando todos hacia allá y por aquí atrás estuviesen saqueando, que no volteáramos a ver para acá, sino que estuviésemos contentos. Ya hay un instituto para la transparencia. No se preocupen, esténse tranquilos. Ellos van a cuidar. Ya no va a haber gente como García Luna, ya no van a saquear, no van a robar, porque ya tenemos estos organismos. Pues son parte de lo mismo, es parte de lo mismo. Al otro día vino aquí una compañera periodista, no sé si sea cierto, y empezó a defender lo mismo, así al estilo Reforma. Estos periodistas que los echaron a perder durante el periodo neoliberal, jóvenes pues, y vino aquí, no sé cuál era el tema, así transparencia o CONACYT o espionaje, ¿sí? Imagínense el espionaje, que ahora les preocupa mucho, cuando había un narcoestado, ¿para qué hablamos más? De ahora, pero resultó, no sé si sea cierto, que esa periodista que se fue a trabajar o que estaba trabajando, creo que una revista que se llama Animal Político, sí, esa revista cobraba aquí cuando llegamos, o sea, le pagaba a Peña Nieto, mejor dicho el gobierno, no, el pueblo, pues le daban dinero. ¿Con qué? ¿Por qué? Para el INAI. No, pero estoy hablando de la revista durante el gobierno de Calderón y de Peña, o sea, como Nexos, como Letras Libres, como la mayoría de los medios. Bueno, pero me sorprendió porque resulta, y busca ahí en la red, que viene aquí, ¿no? Y muy cuestionadora. Y en las redes es un poco lo que pasó con esto de que el INE no se toca, ¿no? Y terminó el del INE trabajando de locutor con otra finísima persona, Loret de Mola. Pero engañó a muchísimos, ¿no? A muchísima gente. Bueno, cuando vino la compañera, los adversarios nuestros, ¡bravo! ¿Sí? Esta es la periodista que vino. ¿Quién sabe si sea cierto? ¿Sí es verdad? Sí. Esta es la transparencia. A esa periodista que vino aquí a cuestionarnos le pagaron 324,000 pesos, creo que 2 meses, por un trabajo de 2 meses. Por ahí debe estar la información. Ese es el contrato, esa es la transparencia. Pero ahora ponme la araña. Miren. Direcciones generales estas. Y estas son, sí. Secretario de Acceso a la Información. Hay muchísima información en México. ¿Hay información o hay manipulación? Ahí se los dejo de tarea. Secretaría Ejecutiva, Secretaría de Protección de Datos Personales. Esto lo hacen muy bien porque son tapaderas, guardan todos los datos de los corruptos. Servicio Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. Servicio Técnico de Secretaría Técnica del Pleno. Bueno, y ya dependen, miren, ¿tienen comunicación social aquí también? A ver. Contrataron a Nayeli Roldán. A ver si está comunicación. Dirección General de Administración, Dirección de Asuntos Jurídicos, aquí está, Dirección General de Comunicación Social y Difusión. Imagínense cuántos y cuánto ganan. ¿No tenemos ahí el sueldo? Sí, de los comisionados. Pues eso es lo que están defendiendo. Por eso hicieron el paro, el plantón, los senadores. Ojalá y se queden más tiempo, unos 15 días cuando menos. No, porque se tienen que aprobar. Pero no en este periodo. No, sí, porque técnicamente se llama detener el reloj, ¿sí? El reloj legislativo. Entonces, hasta que haya condiciones. También lo pueden hacer legalmente. Pero yo no recomendaría eso, yo diría que esperaran, que estén ahí más tiempo. Sí, y que estén ahí más tiempo
a ver si van a poder, si todos son fifí, eso no están acostumbrados pues a dormir en el suelo. Pues claro que no se van a quedar mucho tiempo. Pues sería bueno un mes o dos. O sea, no pasa nada, no pasa absolutamente nada porque es como un amparo. Las cosas quedan como están y una vez que se resuelve, pero sirve mucho, a mí me va a servir para estar aquí informando sobre estos senadores, porque ahí hay senadores que recibieron apoyos, dinero para aprobar reformas y hay que aprovechar de una vez para decir quiénes son los que protestan. O sea, a ver, Madero, por ejemplo, que fue el que firmó con el licenciado Peña el pacto contra México, llamado Pacto por México. Entonces, ahí vamos a ir viendo. ¿Cómo? No, es que tenemos que seguir informando, porque la mayoría de los medios convencionales no solo atacan, sino guardan silencio cómplice en todo aquello que no les conviene. Entonces la gente desconoce muchas cosas. Ahora ya hay mucho más información por las redes sociales. Antes tenía un control casi absoluto. Por eso la actitud de Televisa y de algunos medios que no han entendido de que las cosas ya cambiaron y ellos se quedaron en el almanaque. ¿Cuánto ganan? Eso es aparte de los 36. 140,000. A ver, ¿cuánto gana un maestro? Ahora estamos buscando. A ver, pon la gráfica de los salarios promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social. Aquí estamos hablando de 106 más 36. ¿Cuántos son? 142, ¿no? 142. ¿Cuánto es al diario? Ayúdenme. 142 al mes, ¿cuánto es diario? 4,700 diario. Van a ver lo que gana en promedio un trabajador inscrito de los 21,700,000 que están inscritos en el Seguro Social y han aumentado. Aquí está. 527 en promedio. Y ha aumentado como nunca, pero miren, promedio de el total de los trabajadores, el promedio 527. Sí. Y acá quedamos que son ¿qué? Sí, porque aquí es bruto, no son netos, habría que ver, pero casi son 10 veces. Bueno, un maestro, que eso es lo que estoy ahora resolviendo. Hay maestros, un porcentaje considerable, que gana menos que esto, que lo que gana un trabajador promedio inscrito en el Seguro Social. Un maestro. Entonces, no. Ahora, si comparamos esto con lo que gana un ministro de la Corte, estamos hablando de 25 veces más. Por eso, aquí aprovecho para celebrar que la nueva presidenta del INE ya se redujo el sueldo, lo que no hizo el que se fue de locutor con Loret de Mola, que por cierto Loret no ha dado a conocer cuánto le costó el departamento de lujo, de gran lujo en la Ciudad de México, más 6 departamentos que tiene, creo que en Miami tiene uno, y una casa en Valle de Bravo, pero casa, una mansión. Y ahí sí que nos diga quién pompó, la casita, quién pompó. Ponga Chicoche, ¿no? Ponlo. Esa. No sé, no sé. No sé, no. Eso lo saben ustedes. Ahí en el Economista. No, ¿cómo se llama el Financiero? Sí, Financiero. Otro pasquín. Ahí no hay tampoco nadie que haga periodismo profesional. Pues un periodista al servicio de los potentados. Hay una palabra más precisa, pero es muy fuerte y no la quiero usar. Pero les pagan, pues, muy bien para eso. Les pagan para golpear
son trabajadores a sueldo o periodistas a sueldos para lanzarse siempre en contra de quienes se oponen a la corrupción. Él es un defensor de la corrupción, del grupo de corruptos que se sentían dueños de México. Entonces, para hacer esa función les pagan bien. Entonces, si tienen algo de habilidad en su oratoria, si se saben expresar, aunque también es más la imagen ya, en el caso de la televisión, desde hace tiempo, porque leen, no son capaces de improvisar, tienen el llamado teleprompter, y entonces en apariencia están improvisando, pero no, están leyendo, son lectores de noticias. Entonces la gente que los ve pues no se da cuenta porque son pantallas transparentes. Una vez era yo jefe de gobierno y me invitaron a una reunión con el presidente Fox en el aeropuerto, cuando iban a ampliar o a crear la línea, la terminal 2, y estábamos así en un salón y yo estaba junto, ahí en una fila, en la primera fila, y junto estaba el secretario de Marina, y entonces estaba hablando Fox, pero estaba leyendo el texto son unas pantallitas, y ahí le van pasando a uno, es como si tuviese este texto, yo estoy así y me ponen otra cámara acá, y leo aquí y luego leo acá, y ustedes piensan, además porque se mueven las manos, los capacitan para eso. Entonces eso lo manejaba el Estado Mayor, pero de repente estaba hablando así y se apaga teleprompter, sí, se le apaga, y entonces empieza Fox a decir, pues imagínense, si uno va leyendo, no hiciste tú el discurso, no lo estás sintiendo, pues todo es mecánico, ¿no? Como robot. Entonces, si se interrumpe, ¿qué digo? ¿En qué me quedé? ¿O cómo continúo? Y entonces Fox se hace así, pásale, o sea, porque no le pasaba lo siguiente, se atoró. Y entonces todos los que estábamos en la primera fila volteamos a ver hacia atrás. Pues pásale, pues están entrando unos, ¿no? Entonces, volteamos a ver y no. Y entonces le digo al almirante que estaba conmigo ahí, que estaba junto a mí, digo, ¿qué pasó? No, dice, es que falló el teleprompter. Digo, ¿qué es eso? Entonces ahí ya me enteré de que leen, y habían unos, ¿no?, que eran maestros y los capacitan, entonces mueven las manos. Entonces el que está viendo la televisión pues se queda con la idea de que qué hombre tan inteligente, ¿no? Cómo improvisa, cuánta congruencia, no se equivoca, es profundo el contenido, nada, no repite, nada, pues está leyendo. A ver, vámonos con Chicoche. Chicoche tenía una vena artística única, porque especial. Su familia se dedicaba precisamente al periodismo. Era sobrino de don Regino Fernández Yergo, de los periodistas como José Pajés Yergo. Don Regino entrevistó a Villa, y esa es una entrevista histórica porque lo entrevista antes de que asesinen a Villa, y ahí hablan de la sucesión presidencial. Es interesante. Y él era muy buen músico. Yo lo conocí de joven, cuando empezaba en Tabasco, allá por finales de los 60 del siglo pasado. Yo creo que tendría ahora como 80, 85 años. A ver cuándo nació. Falleció hace como 10 años o más, como 15 o 20. Yo recuerdo que estuvo cuando la primera campaña de nosotros por la gobernatura, en el 88. En el 89, sí. Y era relativamente joven, ¿no? O sea, cuando fallece. ¿Cuándo nació? 45. Entonces, ¿40 y qué? 43. Digo, 83, ¿no? No, sí, 43. Era relativamente joven. Pero ahora tendría 78. Sí, 78. No era grande. No, pero muy bueno, Chicoche. Era el músico más famoso y más querido en todo el sureste, en todo el sureste, en el Istmo, el sur de Veracruz, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, desde luego Tabasco, pero también acá, en el centro del país, Chicoche. Bueno, adelante.
Gracias, presidente. Buenos días a todos. Armando Gama de El 11. Preguntarle, presidente, su opinión respecto a esta ruta que se ha trazado el día de ayer para pues lograr un acuerdo reparatorio entre Pemex, entre la UIF y los abogados del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de corrupción de agronitrogenados y Odebrecht. Preguntarle justamente si esta cifra que se maneja de más de $10 millones es justa. Básicamente. Bueno, yo he sostenido que independientemente de la detención o el que permanezcan en la cárcel quienes cometen estos delitos, lo más importante es que devuelvan lo que sustrajeron, que reparen el daño. Un poco lo que se hizo en Estados Unidos de recoger los bienes, el dinero del que fue tesorero en Coahuila, que fueron, creo que 1,000, ¿qué? ¿Cuánto es lo que van a devolver los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos? Casi 5,000 millones. O sea, porque eso va a la Fiscalía y por ley la Fiscalía lo tiene que entregar al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces ese dinero regresa al pueblo, independientemente del juicio. Eso es lo principal, pero tiene que ser una cantidad considerable, de acuerdo a lo que se prueba que se sustrajo ilegalmente, que devuelvan el dinero, que se repare el daño. Eso es lo principal. Lo demás, pues de acuerdo a las leyes, pueden seguir su juicio en sus casas, pero que devuelvan el dinero. Lo mismo en el caso del abogado Collado, cuando me han pedido opinión, que devuelvan el dinero, porque también resulta que se llevan el dinero al extranjero y allá lo que es nuestro, lo que es del pueblo de México, se lo apropian. Entonces, esa es mi recomendación y tener mucho cuidado con el Poder Judicial, porque como muchos de esos presuntos delincuentes, presuntos corruptos o corruptos, tienen muchos abogados, tienen mucha influencia, jueces, magistrados, ministros, de repente un amparo. Miren lo que hicieron el mismo día que están juzgando a García Luna, aquí, de pura casualidad, le descongelan la cuenta a su esposa por órdenes de un juez del Poder Judicial. Entonces, si se llega a un acuerdo de reparación del daño, yo lo veo muy bien, porque es el colmo. Miren, cuando Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, se hace un juicio, se le condena, no sé si sí lo condenaron, y se demuestra, porque hasta intervino el Senado de Estados Unidos, de que sacó del país $100 millones. Bueno, sale de la cárcel y le devuelven todo el dinero por órdenes de los jueces del Poder Judicial. Por eso digo que el Poder Judicial no defiende al pueblo. Ahora porque la Fiscalía ha estado pendiente y ojalá sigan atentos. Además, ya no es el tiempo de antes. Cometen un atropello y lo denunciamos al juez, al magistrado, al ministro, que sea. Acabo de estar en Veracruz, la semana pasada, y no sé si tienes ahí la imagen de que construyeron por puro influyentismo los del gobierno del PAN de Veracruz, Yunes y socios, sin permiso, una torre en el puerto, en el centro histórico. Ahí está, este es el edificio del Faro de Venustiano Carranza, donde se llevó a cabo o donde fue asiento del gobierno revolucionario y se expidieron leyes importantes como la ley agraria del 6 de enero de 1915. Y aquí está el puerto de Veracruz, que es la historia de México. Pues ¿cómo les permiten ahí construir ese adefesio? Y todos los jueces al servicio del poder económico y del poder político, todos los amparos a favor. ¿Que no podían descopetar ahí? Vamos a decir, ya estaba, hasta donde están los vidrios ahí, quítenle el copete, porque en otras vistas se ve el puerto,
Además es historia, es belleza, es patrimonio histórico. Aquí se expidieron las leyes de reforma. Aquí estuvo Juárez gobernando durante mucho tiempo, Carranza en la época de la Revolución. Aquí hace 91 años se defendió a la patria de la invasión estadounidense de 1914. Entonces, el gobernador de Veracruz tomó la decisión de presentar una denuncia en contra del juez. Y yo lo considero correcto, adecuado, porque si no, pues ¿cuándo se va a acabar la corrupción? Entonces, todos los permisos, todos, incluso sin el permiso de antropología e historia, nada, que porque está supuestamente fuera de lo que se considera centro histórico. Entonces eso es lo que... Gracias, presidente. Y en este mismo asunto del ex director de Pemex, preguntarle su opinión respecto a la advertencia o la amenaza que hace la defensa justamente de Emilio Lozoya al señalar al expresidente Enrique Peña Nieto de estar justamente detrás de toda esta trama de corrupción por agronitrogenados y Odebrecht. La amenaza incluso de que hay condiciones y es viable que las autoridades puedan exigir la extradición del expresidente desde España para que responda por todas estas actos de corrupción. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues que es parte del proceso. Se supone que si se convierte en testigo protegido o si es testigo protegido, tiene otro nombre, colaborador, criterio de oportunidad. Entonces se hace por dos cosas, a partir de dos elementos. Uno, que devuelva, que ese para mí es el más importante. Y dos, es que dé más información sobre los actos de corrupción. O sea, en este caso, ¿quién le ordenó lo de nitrogenado? O sea, ¿quiénes fueron los que participaron junto con él? Porque él sí tiene responsabilidad, fue el director de Pemex. Y quien compra esta empresa chatarra, agronitrogenados, es Pemex. Pero ¿quién le ordenó comprarla? Entonces él puede decir quién hizo el trato, si intervino Salinas, si intervino Peña, si fue un negocio en las alturas. Pero él sabe lo de Odebrecht, que es otro asunto también, quién le ordenó. Pero hay otra cosa que también es muy importante de algunos de los que están ahorita haciendo el plantón. ¿Quién le ordenó darle dinero a senadores y diputados del PAN para que aprobaran la reforma energética? Él puede hablar de eso. ¿A quiénes les dio? ¿Cuánto? Eso es importantísimo también, como colaborador. Y otro asunto, a los periodistas que les dio, porque ni modo que no entregó dinero a periodistas, regalos, todo eso ayuda a decir, bueno, ya cooperó, devolvió el dinero, pues que siga su juicio en libertad. Pero si no devuelve el dinero y nada más va a decir, es Peña Nieto. No, a ver, son las dos cosas. Informa bien para que continúe la investigación y devuelve el dinero. Devolviendo el dinero ya es un avance. Pero lo que sucede es de que a veces no quieren devolver nada, porque está ese mal ejemplo que les estoy señalando, lo de Raúl Salinas. Como en ese entonces tenían el control absoluto de los poderes, solo faltó que le ofrecieran disculpas, pero demostrado de que transfirió de México a Suiza en un banco de Estados Unidos $100 millones. Hubo una comisión del Senado de Estados Unidos que hizo la investigación. Incluso creo que cesaron al director o al gerente de ese banco, famoso. Son todas esas cosas que deberían los académicos de la ciencia social estar investigando para los jóvenes, porque van a querer que se produzca amnesia, que olvidemos todo eso. Hay que informar sobre el pasado. Ahí está la sobrina de Salinas de Gortari en el Senado también. Es lo mismo, protestando también en la piñamada. ¿Qué otra pregunta? Insistirle, presidente, en la cifra de más de $10 millones. ¿Considera usted que es suficiente esta acción reparatoria? Pues eso lo tienen que ver los funcionarios, pero 10 millones se me hace muy poco. O sea, pero yo no, es que 10 millones son 200 millones de pesos. Eso, o sea, ¿cuánto entregó a los legisladores?
fue muchísimo más que eso. ¿Y de dónde salió ese dinero? Entonces, que hagan bien las cuentas. ¿Cuánto fue el pago extra o excedente en la compra de agronitrogenados? Creo que hubo un avalúo de 200, 300, 200, creo, no menos, 200, y lo vendieron y la compraron en la planta, creo que al doble, en dólares, 200 millones de dólares y pagaron el doble. Y era una planta que estaba convertida en chatarra. De esas historias de estos conservadores corruptos. Primero privatizaron Fertimex y entregaron las plantas a sus allegados. Esa planta la entregaron a uno que fue gobernador de Coahuila, amigo de Salinas, Montemayor, o a él le llegó a Montemayor, y Montemayor se la vendió a Ancira. ¿Cómo se llama la empresa de Ancira? Altos Hornos. Ya Salinas se les había entregado Altos Hornos, que era de la Nación. Salinas les entregó Altos Hornos. Bueno, esta es otra operación adicional. Le llega a Ancira y considera que no era negocio y la deja ahí, la planta de Fertimex, que era pública. Pasa el tiempo, yo creo que como 10 años, como 15, y ya casi convertida en chatarra, en el Pacto por México, donde participa el senador que estaba ahora en la Villa Madero y otros más, deciden comprar la planta que les iba a servir para producir fertilizantes y entregar los fertilizantes a los campesinos. Entonces hacen todo el enjuague, un avalúo, y luego pagan más, y adicional a los 400 o 500 millones de dólares que pagan por esa planta chatarra, que valía cuando muchos 50 millones, y pagaron 400, pero además le invierten para rehabilitarla otros 500 millones de dólares. Entonces llegamos y no estaba funcionando, nos tocó echarla a funcionar. O sea, imagínense algo, no hablemos de 50 millones, hablemos de 100 millones bien pagados, que termina costando 1,000. Es una pérdida o un robo de 900 millones de dólares, 18,000 millones de pesos. Una operación. ¿Cuándo iba a salir el país así adelante? Entonces, 10 millones de dólares por todo eso. Imagínense el avión, el Reforma, todos estos corruptos, ya dándole la vuelta, no de que lo habíamos rematado. La pregunta de allá del compañero del financiero, ¿no? Acerca y el desperfecto del avión. Cuando lo que debería de hacer el financiero es denunciar a quien compró el avión, a quien usó el avión. Claro que hubo un desperfecto, no solo fue el deterioro, porque año con año ustedes compran un vehículo y se va deteriorando, va costando menos, pues es lo mismo, pero además aquí de fábrica, porque ¿qué les iba a importar? Ellos lo que buscaban era el lujo, sentirse machuchones. Trae un desperfecto el motor o uno de los motores, que con el paso del tiempo, eso que era una cosa mínima, se fue haciendo más grande, sin riesgo, nada más que ese motor que se iba a cambiar si hubiese estado bueno de fábrica en 20 años, ahora hay que cambiarlo en 10, y eso significó una reducción en el precio. Pero hay otro dato que sería extraordinario que el financiero lo diera a conocer: el costo del lujo del avión, que significó casi el mismo precio. A ver, ¿por qué no pones la lámina? Porque una cosa es lo que cuesta el avión y otra cosa es lo que gastaron aparte para acondicionarlo. Entonces, ayúdame, Jorge. En dólares, sí. Esto costó el avión 114 millones, pero convertirlo en un avión de lujo de 260 sillas a 80, el ponerle alcoba, baño especial, varios baños, dormitorios, salas de junta, todos los lujos,
79 millones de dólares, casi lo mismo que el avión. Y si nos metemos, porque eso lo podría hacer el financiero, que nos ayude a ver un desglose de esto, porque estoy seguro que aún con todo el lujo no costó 79 millones. O sea, que aquí se robaron una buena cantidad. Es como otro dato para el financiero, que sería buenísimo que hicieran la investigación. ¿Saben cuánto costó el hangar presidencial? Como era tan grande el avión, porque de eso no hemos hablado. A ver, ponga el avión donde está estacionado. Se ve uno pequeño, aunque Napoleón decía que la grandeza se medía de la cabeza al cielo. Pero miren lo grande, impresionante. No hay un avión en México de ese tamaño, o sea, que vuele en México. Sí están los que vuelan a Europa. Aeroméxico tiene de estos, pero viajan a Europa. Estos no van a Guadalajara, ni van a Mérida, ni van a Hermosillo, de este tamaño. Bueno, ¿cuánto costó hacerle el hangar? A ver si no tienes otra foto para que se vea más el hangar. Es una estructura de acero, 1.000 millones, 1.200 millones de pesos, el puro hangar para guardar el avión. Entonces, era mucho el saqueo, el bandidaje oficial. Y todo esto en asociación delictuosa con traficantes de influencia, algunos disfrazados de empresarios. No, eso. Pues imagínense, 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Bueno, ese prototipo, ¿estaban conscientes de estas fallas? O sea, lo que informaba tanto el titular de maniobras. Yo creo que no creo. Yo creo que eso fue en las primeras veces que los llevaron a mantenimiento, le encontraron, y luego los compradores, porque acuérdense que hicimos un convenio con la ONU, así fue, ¿verdad? Sí. Y ellos hicieron una revisión a fondo y todavía en los últimos tiempos se encontró de que esa falla mínima ya era mayor. Sin embargo, no significaba ningún peligro. O sea, sí podía volar, sí puede volar el avión sin problema. Nada más que se acorta el tiempo de cambio de motores, de turbinas. De los tubos, ¿existen los contratos y tienen conocimientos de qué empresas fueron? Por lo que Todo, tenemos todo. Todo. No, la instrucción que tiene Jorge es poner todo en el internet, en las redes, y con un relato para ir explicando, ¿no? Y cuando se compró esta unidad, se le dijo al gobierno en turno que era un prototipo. ¿Eso sí estaban muy conscientes de que era un prototipo? Sí sabían. Sí. El que estaba disponible. Estaba disponible y por eso decidieron esto, ¿no? El mismo Calderón lo explica. ¿Por qué no pones a Calderón? Este es el hangar, mira. Pero no puede costar 1,000 millones. O sea, ¿quién lo hizo? IGA, una empresa, IGA, del señor Hinojosa, la que tuvo que ver con la Casa Blanca. Sí, pues incluía todo. El Estado Mayor era pues un cuerpo de élite, que era el que tenía más cercanía, incluso más que la Secretaría de la Defensa, con el presidente. Ganaban más los que estaban en el Estado Mayor, tenían alimentación especial, hasta importaban los alimentos y eran intocables. No sé si una vez les platiqué de que iba Fox a un viaje a España, a Cantabrias, y me platican de que llegaron un mes antes los del Estado Mayor y patrullas con torretas, que la gente pues allá no estaba acostumbrada a eso, con una prepotencia penosa, pues, y los mejores restaurantes y todos los bares cerrados. Y creo que ya después llegó de visita Fox al mes y ya se salieron, pues descansó la gente de allá, ¿no? Pero fíjense, de pena ajena. Y bueno, hay historias de esas, muchas. No, pero no.
Ahí es con él. Yo pensaba que era lo otro. A ver, ¿por qué no pones lo otro? También lo que dijo de que tenía fuentes muy confidenciales sobre mi estado de salud. A ver, póngale el avión y luego pones ese otro para que vean. Y es un llamado primero a él y a quienes actúan como él de que se moderen. Es de sabios cambiar de opinión y es importante saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, porque el que cae en la autocomplacencia y no sabe rectificar es como el que está en un pantano y sigue caminando y se sigue hundiendo y no sale. Entonces, es un llamado a él respetuoso, amistoso, por su bien, por el bien de su familia, por el bien de sus amigos, y también un llamado a quienes se dejan engañar, manipular. Y suele pasar porque a él no lo ven los campesinos, a él no lo ven los obreros, a él no lo ven los maestros, no lo ven las enfermeras, no lo ve la clase media baja ni la clase popular, no, lo ven ciertos sectores de clase media alta que incluso presumen de que están bien informados. Pues les digo, no se dejen, porque les chorean mucho. Imagínense a todos los que engañaron con el INE, no se toca, porque unos sí, por intereses económicos, por mantener privilegios económicos, otros por mantener privilegios políticos, pero mucha gente nada más porque quiere figurar y los acarrean, los manipulan. Eso es muy del pensamiento conservador. A ver, vamos a ver qué dice Calderón. Sí. Compraste el avión. Sí, el avión presidencial. Y te voy a decir porque primero. No, porque estaba muy jodido, yo sé. No, ya. Y muy viejo, sí. No solo eso, era un avión que tenía por lo menos, yo creo que 30 años. Sí. Y le fallaban cosas, man. Mira, por ejemplo, había un asiento enfrente del asiento donde yo iba, de espaldas y del lado derecho del pasillo. Había un asiento que despegaba el avión y se recorría. Y yo cada vez que bajaba, oiga, capitán, ahí le encargo, arreglen el asiento. No, sí, señor presidente, para la próxima. Y al siguiente vuelo. Entonces yo le decía al pasajero que iba ahí, mira, me dicen que es lo único que le falla al avión, así que no ¿cómo vas a saber? ¿No? Aparte el aire acondicionado no funciona. El avión era incapaz de volar sobre ningún océano. Tenías que ir o a las Baleares o a Canadá o a Alaska. Sí, es cierto. Pero olvídate de eso, que es un tema de comunidad en comunidad. Sí. El avión se volvió algo peligroso. Y cuando se muere, como fue mi caso, se muere tu mano derecha, uno de tus mejores amigos, el secretario de Gobernación, un accidente aéreo. Y dices, esto es muy raro, pero de ánimos, ya pasó y contra todo. Y 2 años después se muere otro secretario de Gobernación, tu mano derecha política, también un accidente aéreo. Y dices, yo no puedo jugar con México para que un día al presidente de la República se le caiga en ese avión que es una cafetera. Sí. Y entonces me preguntan, me insistían mucho y vamos a buscar un avión. Entonces viene una oportunidad, porque también en eso puede haber corrupción. Claro. La verdad, ni cero, incluso aunque la maneje el ejército, que manejó la compra ahí, no puede haber posibilidad de 1 milímetro de corrupción. Entonces le encargué a Pepe Mit, que era secretario de Hacienda, y encuentra una oportunidad. Aeroméxico anuncia la compra de una flotilla de 50 aviones, entre otros como 15 o 16 Dreamliners, que era este tipo de avión, que es un avión que además ahorra enormemente en combustible, es el más eficiente y más económico en mantenimiento, es el que, en fin, una serie de características tecnológicas muy, muy convenientes. 4 cilindros. Entonces, dentro de esa flotilla que iba a comprar Aeroméxico, dice que nos consigan en todo caso una oferta de flotilla, ¿no? O sea, como en las lecherías de Conazupo, ¿no? Mete la cubeta ya al mecate y a ver cómo, ¿no? Claro. Y así fue. Y todavía nos llegaron con un precio que pues era adecuado para la flotilla, pero era caro, pues mejor no. Y entonces la propia Boeing vino con nosotros. Dijo, oigan, entendemos que su problema puede ser de presupuesto. Nosotros tenemos un avión ya usado, Dreamliner, que es el que usamos para los ejecutivos y además es el que se usa de muestra. Es como en las agencias de coches, claro, que siempre hay un carrito que lo tienen para el desgaste, es cierto, ¿no? Es cierto. Ese avión es el que se compró, que fue 60% más barato que el precio de flotilla. Un avión usado. Y en realidad el precio que nosotros pagamos fue de como de $103 millones, que es muchísimo más barato que muchos otros aviones
aviones en el mercado. Ya lo que hizo el presidente Peña y su equipo, que fue acondicionarlo internamente, ya fue su bronca. Igual pudo haber puesto asientos de vinilo o pudo haber puesto puertas con chapa de oro. Ya no fue mi bronca. Pero la compra del avión fue una compra sensatamente económica. Ahora, también le reconozco a Andrés Manuel, le dio al clavo con un sentimiento de rechazo al lujo y a la frivolidad, que honestamente también se exacerbó mucho en el sexenio pasado. Llegamos a unos excesos de frivolidad increíbles. Entonces, todos esos detalles que lucen convenientes en la decisión de Estado de proteger al presidente y de proteger a los pasajeros, porque miren, a ver, ¿qué tal si alguien quisiera atentar contra la seguridad del presidente en uno de sus aviones? O un pequeño detalle, ¿dónde se siente el presidente de la República cuando viaja en los aviones comerciales? En la salida de emergencia. ¿Cuáles son los requisitos para la salida de emergencia? Estar en condiciones físicas aptas para poder operar la salida de emergencia en caso de accidente y ayudar al resto de los pasajeros. Lo dejo hasta ahí. Pero la verdad es que no es conveniente ni para el público en general que el presidente ande volando en aviones de línea. ¿Qué pasó con Ovidio el día que lo agarran y lo sueltan? Sí. Que eso de que el presidente sabe todo, pues no es cierto. El presidente dijo que no sabía, ¿no? Pero bueno, ya, en fin. Pues soy fortachón, ¿eh? Bueno, ahí está la cuestión. ¿Cómo le llaman ustedes cuando un compañero exhibe a otro compañero? Balconeo. Sí, balconeó al otro presidente. Al presidente Peña. No, le dicen, antes le llamaban, me llevó a la tinta. No, ¿cómo es? Me llevó al papel. Me llevó al papel. Me echó al papel. Eso es, me echó al papel. Lo echó al papel. Pero bueno, esa es una. A ver, pero ya vieron cómo al arranque ahí, ¿no? Cuate, ¿no? Miren acá. Por supuesto, imposible decir nombres. Muy confiable dentro del círculo de Andrés. Por fuentes fidedignas sé que AMLO tuvo un evento cerebrovascular y que está internado en un hospital del Distrito Federal. El jefe médico del hijo de una amiga se lo comunicó a su mamá. Se lo trajeron de Mérida en avión militar. Lo están atendiendo de un evento cerebrovascular. Lo está atendiendo el jefe de mi amiga que es neurocirujano. Y luego llegó un Twitter. Seguro ya saben del COVID del presidente, pero esa no es la nota. La nota es, se rumora que le dio preinfarto con evento de cerebro vascular, o sea, hemiplegia. Se le paralizó el lado derecho y se dice que citaron a todos los médicos, cardiólogos y neurólogos del hospital militar. Y otro amigo me dice que esta es la... Hasta ahí nada más. Sí, tengo paralizado toda la parte derecha y la izquierda, pero al triple. Bueno, vamos a desayunar porque entonces sí podemos padecer de un váguido. Vamos a desayunar. Mañana, no, el lunes.